Bienvenido a este video en que veremos la forma en que podemos cuidar y proteger nuestros riñones, que son nada más, ni nada menos, que órganos vitales del cuerpo humano, cuyo daño y deterioro avanzado es irreversible y mortal. Antes de iniciar, lo invito a suscribirse a nuestro canal y a activar la campanita para recibir notificaciones de los nuevos videos que publicamos regularmente, con importante información sobre la salud, la comida y el bienestar. Por naturaleza, en la medida en que avanza nuestra edad y envejecemos, se presenta un desgaste progresivo de todo nuestro cuerpo y los diferentes órganos que lo componen. Lamentablemente, los órganos que cumplen con más funciones y de mayor complejidad son los que acumulan más daño en este proceso. Es el caso de los riñones. Estos son dos órganos del sistema urinario, con forma de frijol, ubicados de forma simétrica a ambos lados de la línea media del cuerpo, en la parte superior y posterior del abdomen. Tienen entre 10 y 12 centímetros de largo, por 7 de ancho, y 3 de grosor, tal tiempo que pesan entre 130 y 150 gramos cada uno. Enfrentar una enfermedad renal en estado avanzado puede llegar a ser algo abrumador para el enfermo y su familia. Esto debido a que a medida que la enfermedad avanza, los riñones pierden la capacidad de filtrar la sangre y depurarla, así como de eliminar adecuadamente el exceso de líquido, entre otras funciones. Se produce entonces una alteración progresiva de todo el organismo y de sus diferentes sistemas. En las etapas finales, el paciente elimina cada vez menos líquido, hasta llegar al punto de no eliminar nada. A esto se le llama anuria. Al no ser eliminado el exceso de líquido, este se acumula, penetrando en todos los tejidos del cuerpo, incluyendo los músculos, la piel, los pulmones, etc. Se presenta entonces un edema masivo, que genera mucho dolor y sufrimiento al paciente antes de fallecer. Es por esto que resulta muy conveniente entender mejor cómo podemos cuidarlos y mantenerlos sanos. Hagamos entonces un breve repaso a su funcionamiento y al por qué debemos tenerlos siempre muy en cuenta, pues son órganos verdaderamente invaluables. Si lo hacemos bien, y no tenemos otras enfermedades que los afecten, no tendremos nunca que visitar al nefrólogo, que es el médico especialista que los estudia de forma específica. Este par de órganos reciben el 25% de la sangre que bombea el corazón, y se encargan de filtrarla, depurarla, y librarla de toxinas y desechos provenientes del proceso metabólico, además de eliminar el exceso de líquido. De esta manera, los riñones filtran 200 litros de sangre al día, y como resultado, producen aproximadamente 2 litros de orina en ese mismo lapso. Esto en un adulto sano promedio. Esta filtración de agentes tóxicos se lleva a cabo dentro de unas diminutas estructuras microscópicas que se encuentran en su interior, y que son llamadas nefrones o nefronas. Un riñón está formado por entre 800.000 y 1 millón de nefronas. Es allí, en la nefrona, donde se produce la filtración del plasma sanguíneo y la formación de la orina. En cada riñón hay 250 conductos colectores, cada uno de ellos recoge la orina de 4.000 nefronas. Cada nefrona contiene dentro de sí una red de vasos sanguíneos pequeños, llamados glomérulos, que a su vez están adheridos a una pequeñísima bolsa, llamada cápsula de Bowman. La orina filtrada fluye por unos conductos diminutos, y luego pasa de los riñones a la vejiga por unos conductos más grandes llamados uréteres. Luego se acumula en la vejiga hasta la siguiente micción, momento en el que será expulsada al exterior. Como ya lo mencioné, los riñones son órganos vitales, y si dejan de funcionar, inevitablemente sobreviene la muerte. Personas con enfermedad renal avanzada, y siempre y cuando cumplan con parámetros de edad, y otros adicionales, pueden ser tratadas con un procedimiento clínico llamado diálisis.
Esta consiste en conectar al paciente a una máquina hecha especialmente para depurar la sangre, y que sería algo así como un riñón artificial de gran tamaño. Esta terapia mejora la calidad de vida del paciente, e incluso puede prolongar su vida hasta por unos años más, pero naturalmente, tiene diversas limitantes, y de ninguna manera representa una cura permanente de la enfermedad renal. De otro lado, desde hace años se trabaja en distintas partes del mundo, para lograr desarrollar riñones artificiales, que puedan ser implantados dentro del cuerpo del paciente, en reemplazo de los riñones naturales dañados. Y aunque se ha avanzado mucho, todavía está muy lejana la posibilidad real de poner esta tecnología al alcance de la gente y de tener fácil acceso a este tipo de tratamiento. Funciones. Las funciones que desempeñan los riñones son cruciales para la supervivencia del cuerpo humano. Resumidamente, estas funciones son: excretar sustancias de desecho a través de la orina, regular el volumen plasmático evitando la deshidratación, regular la composición iónica de la sangre, aumentando o reduciendo la eliminación de diversos iones, como el potasio, el sodio, el cloro, el calcio y el fosfato. Esta regulación es clave, pues tiene un impacto directo en la función de otros órganos vitales, como el corazón, en el caso del potasio. Regular la pérdida de agua y la concentración de iones en la sangre. Regular la presión arterial. Regular lo que en medicina se llama el equilibrio ácido-básico, que consiste en mantener estable el pH de la sangre. Secretar hormonas que participan en diversas funciones básicas del organismo, como la producción de glóbulos rojos, y la regulación de la presión arterial, por secreción de la hormona renina. Transformar la vitamina D en la forma activa, o calcitriol, que es imprescindible para mantener el calcio en los huesos. Además de las anteriores, también tiene otra función que es la llamada glucogénesis, que es la síntesis de la glucosa a partir de aminoácidos y otros precursores, durante el ayuno prolongado. Este proceso se lleva a cabo en el hígado en un 90% y en un 10% en los riñones. Así que, como hemos visto, está muy claro que las funciones renales son de máxima importancia para la salud y el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Por su misma naturaleza, los riñones son órganos muy delicados y frágiles, en muchos sentidos. Sus diminutas estructuras internas de filtración de la sangre son muy susceptibles a sufrir los daños que trae la edad, por su mismo desgaste fisiológico. A todos se nos desgastan progresivamente los riñones a partir de los 40 años. Debemos cuidar nuestra función renal. Lo más importante en este punto es tener muy claro y presente que, en gran medida, está en nuestras manos lograr mantener la salud de estos órganos. Para alcanzar este objetivo, hay que mejorar la capacidad de filtración de los riñones, que se traduce en reducir la cantidad y acumulación de toxinas, lo que redundará en una mejor calidad y una mayor expectativa de vida. Esto lo podemos lograr ajustando nuestra alimentación, ya que esta es la que determina las sustancias que ingresan al cuerpo, y al torrente sanguíneo, sangre que tendrá que ser filtrada por los riñones. Depende de nosotros reducir la ingesta de alimentos y bebidas, ricos en sustancias que puedan agredir estos delicados órganos. Hay que incorporar en nuestra alimentación ciertos alimentos y bebidas que mejoren su función depuradora, como el caso del agua, y otros que tengan altas propiedades desintoxicantes de la sangre. Esto, porque de esta manera estaremos nosotros mismos, con nuestra dieta, realizando una limpieza y depuración de la sangre. Esto hará que la sangre que llegue a los riñones para ser filtrada, tenga muchas menos toxinas, lo que redundará en que estos sufran un menor desgaste en su función depurativa. Con esta estrategia en nuestra alimentación diaria, lograremos prolongar significativamente la salud y el correcto funcionamiento de nuestros riñones, y con ello, aumentaremos nuestra salud general, así como nuestra calidad y expectativa de vida. Alimentos que protegen los riñones.
Los alimentos que enumeraré a continuación son un verdadero tesoro para la salud general y, obviamente, para nuestros riñones. 1. La uchuva. Esta es una fruta que provee altísimos beneficios a la salud en diversos sistemas de nuestro organismo. La uchuva posee excelentes propiedades nutricionales y curativas. Pertenece a la familia de las solanáceas, por lo que tiene características similares a las de la papa, el tomate y el tabaco. Tiene grandes poderes antioxidantes, así como alto contenido de vitamina A, vitamina B y vitamina C. Igualmente tiene altos niveles de fibra y minerales esenciales como el potasio, el fósforo, el hierro y el zinc. Entre sus grandes beneficios están: puede ayudar significativamente a bajar el colesterol. Favorece la absorción del calcio, mantiene fuertes los cartílagos y huesos, y previene la osteoporosis. Favorece la salud de los ojos, previniendo la formación de cataratas y el deterioro nervioso de dichos órganos, y tonifica el nervio óptico. Beneficia la próstata en los hombres. Previene enfermedades pulmonares y respiratorias. Mejora el metabolismo, el tránsito intestinal y la salud de la piel. Es una de las frutas más recomendadas a pacientes con diabetes, pues tiene un potente efecto de reducción de la glucosa y control de sus niveles en sangre. Tiene un alto poder desintoxicante de la sangre, y además, tiene propiedades diuréticas, lo que la hace muy valiosa para cuidar nuestros riñones. 2. El rábano. Esta raíz tiene muchísimas propiedades de muy variada índole. Entre las principales están: puede ayudar en enfermedades respiratorias y en desórdenes gástricos. Es un gran protector del hígado y la vesícula biliar, ya que favorece su drenaje, gracias a la presencia de intibina e inulina, que es un hidrato de carbono complejo formado con unidades de fructosa, que favorece la digestión. En el caso de la intibina, esta es una sustancia amarga que estimula la producción de bilis y favorece la expulsión de toxinas y desechos. Es decir, también es un gran depurador de la sangre, lo que protegerá nuestros riñones grandemente. Adicionalmente, ayuda a regular los niveles de glucosa en la sangre. También aporta beneficios a la glándula tiroides y el sistema nervioso central, entre otras muchas propiedades. 3. Los arándanos. Es muy difícil tratar de condensar todos los innumerables beneficios que las extensísimas propiedades de estos frutos rojos traen a nuestra salud. Pero hay que decir que en lo referente al cuidado renal, este es quizás el alimento con mayor poder protector para nuestros riñones. Tan es así, que este alimento ha sido recomendado, desde hace años, por entidades científicas, como las asociaciones de nefrología de muchos países. Son un potentísimo antioxidante y desintoxicante natural de la sangre, además de los riñones, la vejiga, próstata en los hombres, y en general de todo el sistema urinario. Previene infecciones del tracto urinario. Además de los 3 alimentos anteriores, también están la mandarina, la naranja, el melocotón, el banano, la manzana, la piña, la sandía y las fresas. Todas estas son frutas de gran utilidad para la desintoxicación de la sangre y los riñones. Así que incorpore todos estos alimentos en su dieta diaria y conviértalos en parte esencial de su alimentación. Igualmente evite el consumo excesivo y frecuente de alcohol y de sal. El primero libera grandes cantidades de radicales libres, que dañan los riñones. El segundo provoca retención de líquidos, lo que obliga al hígado, riñones y corazón a trabajar por encima de su función normal. Sería importante considerar reemplazar en nuestra cocina la sal común por sal de contenido reducido de sodio. Esto ayudará a las personas hipertensas a controlar su presión arterial y al mismo tiempo protegerá los riñones de hipertensos y no hipertensos. Finalmente, es importante señalar que otra de las cosas que pueden afectar el funcionamiento y causar daño renal son algunos medicamentos
que en el largo plazo tienen un efecto tóxico sobre los riñones. Entre estos están analgésicos y antiinflamatorios como el ibuprofeno y el naproxeno. El acetaminofén y el ácido acetilsalicílico suelen ser seguros si se usan en bajas cantidades. También están las estatinas, como lovastatina y atorvastatina. Medicamentos para la diabetes, como la metformina. Algunos antibióticos, antifúngicos y antivirales. Por esta razón, es muy importante que sea el médico quien los recete, pues él es el profesional idóneo para evaluar la condición física del paciente, la conveniencia clínica de usarlos, así como las dosis y tiempo de administración apropiados para cada caso. Siga estas recomendaciones si desea mantener la salud de sus riñones por mucho más tiempo, lo que se traducirá en una mejor función renal y una vida más larga y saludable. Si le ha gustado este video, y considera que le ha sido de utilidad, por favor, compártalo en sus redes, suscríbase al canal, haga clic en me gusta, y active la campanita para recibir notificaciones de los nuevos videos que publicamos regularmente, con importante información sobre la salud, la comida y el bienestar. Hasta pronto.